Hola chicos, estamos al 2 por uno, aprovechando el momento para grabar dos videos de una sola vez. Me pidieron el otro día, y espero no haberme equivocado, creo que este fue el texto que me pidieron. César Vallejo se nos fue muriendo. Creo que no lo había subido antes. Había subido Hojas de Ébano de César Vallejo, que es el autor. Aquí este es un poema que trata sobre ese mismo poeta que fue César Vallejo. Ahora, el texto es relativamente sencillo, ¿sí? Quiero que tengan en cuenta una cosa, que es que cuando un poema se llama igual que el primer verso del poema, no es precisamente que el poema tenga título. Normalmente eso es lo que se hace cuando un poema no tiene título. A veces los poemas cuando van en secuencia se titulan con un número, uno, dos, tres. En números arábigos o números romanos, para quien no lo sepa, los arábigos son los que usamos siempre, los normales pues. En este caso, cuando otros poemas quedan sin título, o por lo que tú quieras, porque así llegó a la editorial y no tenía título, o porque el autor nunca se lo puso, no supo cómo ponerle, pues se toma el primer verso a modo de título. Que en este caso no es que esté mal, porque creo que está resumiendo muy bien el primer verso lo que dice. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, el texto es de la poeta Magda Portal, a quien no he tenido el gusto de leer, salvo por este cuento. El poema desde el principio nos habla de César Vallejo, que es un personaje importante de la literatura latinoamericana, ¿ok? Poeta importantísimo, eh, peruano, peruano, un gran poeta peruano y latinoamericano de los más importantes, como dije. No los voy a mandar a leer la obra de Vallejo, pero pues por ahí ya han leído algunos el poema Hojas de Ébano, que es un poema de Xani, de los más complicados, creo yo. Y bueno, si alguien quiere echarse un clavado, leer la obra de Vallejo, que no todo está en el mismo plan, pueden leer Los Heraldos Negros o Trilce. No estoy seguro, pero si encuentro una versión online que puedan leer gratis, se las pondré por aquí también en la descripción junto con el enlace para que puedan leer en esta página este poema. Ahora, para decir pronto, no sé demasiado de la vida de César Vallejo, pero sí sé lo siguiente, que es que fue peruano, que tuvo una vida muy sufrida, que en algún momento de su vida murieron, no sé si fue su mamá o su hermana o todos, que estuvo en la cárcel por un problema que no importa, no es la gran cosa, pero estuvo varios meses en la cárcel, o cerca de un año creo, y en general creo que se resume muy bien cuando digo que fue una persona muy sufrida, que de hecho es de lo que trata el poema, del sufrimiento de César Vallejo, de lo que padeció durante la vida, problemas de todo tipo, problemas familiares, y te puedes proyectar como yo me estoy proyectando en mi cabeza en este momento con ese tema, eh, problemas al parecer legales de algún tipo, y se fue en algún momento de Perú rumbo a España y Francia con el fin de lograr eh, pues cumplir sus sueños, de ser un escritor allá, de vivir en Europa, de, no sé, triunfar en la literatura de alguna manera, supongo. Eh, pero te deja claro el poema que siempre fue una persona muy taciturna, muy callada, muy reservada, muy poco conocida, ¿no? Y bueno, de hecho, si buscamos aquí, si buscamos César Vallejo cárcel, porque recuerdo que lo vi hace poco, dije, fue acusado de participar en la quema de una tienda de un terrateniente y nunca fue condenado, o sea, lo dejaron ahí como un rato. Y esa experiencia, dice, se refleja un poco en Trilce. Estuvo en La Grande del 6 de noviembre de 1920 al 26 de febrero del 21. Ah, no fue tanto, no. Unos mesecitos, pero como quiera, eso le afectó mucho. Pues aquí no, ¿no? Pero bueno, el punto es, por si alguien tenía la duda de esto. Ahora, una cosa importante que siempre estoy diciendo es que no es necesario que tengas la referencia, el contexto, el conocimiento del autor y de su obra y de su vida y de sus milagros para entender el poema y entender las preguntas que te están planteando en un examen. ¿Ok? Eso es muy importante que lo sepas. Lo pongo aquí porque sé que a muchos les da curiosidad, porque sé que muchos se han ido a investigar el contexto de la canción Sin Gansos para entenderla mejor, o porque da curiosidad, pero no es algo que necesites saber para entender el poema. Ahora, importante, recuerden, lo voy a decir por última vez hoy, porque sé que lo voy a seguir repitiendo en otros videos. Cuanto más difícil es un texto, más simples son las preguntas. ¿Sí? Porque la persona, si es difícil entender un poema para ti, también lo es
para la persona que lo puso en el examen, o sea, tampoco se la sabe de todas, todas. Y número dos, no te van a hacer preguntas sobre lo que no sepas, no te van a hacer preguntas de la historia, de la vida, del autor, de su mamá, de su... Ni siquiera preguntas de interpretación, ¿sí? Simplemente son preguntas muy textuales de lo que dice el poema y en eso es en lo que nos tenemos que centrar, tratar de comprender lo más posible y eso es lo que hay. Ahora, vamos viendo. Una cosa que me interesa es que, como digo, habla de cómo César Vallejo sufrió mucho y cómo ese sufrimiento lo fue desgastando, que entendemos que a eso se refiere con que se fue muriendo, como perdiendo sus esperanzas y sueños, igual que Calamardo, ¿sí? Ese tipo de muerte, de desgaste emocional, de desgaste espiritual, si tú quieres, de desgaste mental, que también se acaba reflejando en el físico, pero estamos hablando de ese tipo de muerte, ¿sí? No de una enfermedad que tuviera toda la vida ni nada por el estilo. Ahora, me interesa que veamos que se pinta como una especie de figura martirizada César Vallejo, sobre todo en una parte que hay por aquí, que habla, que lo pinta un poco como una figura crística, ¿sí? O sea, como una especie de Cristo sufriente, con llagas que le sangran, que es desde luego algo alegórico, pero bueno, dice, César Vallejo se nos fue muriendo, todos los días, poco a poco, se moría a pedazos. Primero se murió en Santiago de Chuco, luego en Trujillo y después se murió tras los barrotes de una cárcel de aldea. La madre, las hermanas, y aquella dulce Rita de junco y capulí, y el padre, hacedor de sus huesos y nada más, todos fueron muriéndolo, y antes y siempre, la roja llaga del Perú sangrándole por todos los costados. No podía vivir así. Apurando sus hieles, se fue a París, a España, hambre de ser, de ver el sol desde otros horizontes, los paisajes, los hombres, sus ansias de vivir sus sueños, hambre de pervivir, de vivir y sufrir, por quienes y por todos, hambre de recrearse aupándose sobre sí mismo, hambre de hombre integral. Nadie sabía mucho de Vallejo, apenas los amigos, algunos, los poetas tal vez, que es otra forma de amistad, tal vez los enemigos. ¿Tenía acaso César enemigos? Pero él seguía con su muerte a pausas, a retazos. Moría diariamente sin esperar el día. Cuando dejó el Perú, se fue tras de su muerte. Se fue para no volver más, supongo yo. Se fue y esa muerte que ya llevaba consigo, ese desgaste, ese sufrimiento también. Y desconozco si alguna enfermedad, pero no está hablando de eso. No está hablando de la muerte en el sentido de, no habla del momento de la muerte de César Vallejo, ¿ok? No habla de la causa de la muerte de César Vallejo. Por eso no sé, no lo sé porque no conozco su vida y no lo sé a partir del poema. Pero lo que sé es que habla de esta muerte, que es como si todos, de hecho, recuerdo un fragmento de un poema de los que están, creo que está en Trilce, no, están los Heraldos Negros, están los Heraldos Negros. Que no sé si los Heraldos Negros es un poema de Trilce, perdón. Pero pueden buscar Los Heraldos Negros y es un poema muy famoso de César Vallejo que dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Es decir, como si se fuera acumulando con cada golpe el sufrimiento y se quedara en uno, que creo que es un poco lo que refleja muy bien la poeta Magda Portal en este texto sobre Vallejo, a partir de lo que sabemos de su vida y de lo que podemos llegar a medio interpretar de su personalidad, quizá, a partir de esos poemas, ¿no? Eh, si alguien quiere buscar los Heraldos Negros, se los voy a poner también aquí en la descripción, ¿sí? Se fue muriendo poco a poco, primero en Santiago de Chuco, luego en Trujillo, lugares donde supongo que vivió, y luego en esta cárcel donde estuvo como 3 meses aproximadamente, creo que fue lo que vimos o algo así. No, no vi los años, la verdad, perdón, pero bueno, ahí en la cárcel donde estuvo. Su madre, sus hermanas, yo me imagino que esta tal Rita fue alguna especie de novia o pretendida que tuvo, su padre y en general todo esto, la roja llaga del Perú sangrándole, como ya había dicho, y se fue. No podía vivir así. Apurando sus hieles, es decir, como si apurara el vaso, como si se empinara las hieles y se fuera, como... es una frase muy común esta de apurar el vaso o apurar la copa para decir tomarte todo el contenido de algo, ¿no? En este caso sus hieles, sus disgustos, sus desgracias.
como terminando de acabarse lo que lo hacía sufrir en América, se fue a París, a España, con hambre de ser, creo que esto se superentiende, hambre de hombre integral, hambre de cumplir tus sueños, hambre de cumplir con tus expectativas, hambre de una mejor calidad de vida, no sé, ¿ok? Pero en general se entiende, creo que lo que dice se entiende bastante bien cuando lo sabes ver. Ahora, entendemos que no era una persona de muchos amigos porque nadie sabía mucho de él, salvo los pocos amigos que tenía, ¿sí? Apenas ellos, solo ellos conocían algunas cosas o lo conocieron mejor o sabían algo de él, pues, ¿no? ¿Tenía acaso enemigos? No sabemos. Y ya, seguía con su muerte a pausas, seguía con ese sufrimiento emposado, tomando las palabras del propio poema de Vallejo, por ejemplo, ¿no? Y esto es lo que hay. No conozco las preguntas de este poema tampoco. Sería maravilloso conocerlas porque estoy seguro que son bastante sencillas. Algo que tienen que tener en cuenta siempre con las preguntas de los poemas es que tienen que alejarse de las respuestas que parece que dicen algo, pero no dicen nada. Sí, es decir, palabras, perdón, opciones que te repiten palabras del poema. Hay que ver qué es lo que dicen realmente. Hay que ver el significado de la oración. Siempre encuéntrenle forma a la oración. Este tipo de cosas de identificar el sujeto y el verbo de una oración sirven para todo, no solo para las preguntas de redacción, sino para encontrarle sentido a los poemas, como lo mencioné en algún momento en el video de cómo leer un poema. Hay que observar los verbos, hay que observar qué es lo que está diciendo verdaderamente el poema, brincándonos los adornos. Y lo digo porque muchas veces lo que pasa es que algunas de las preguntas son tramposas, son tramposas porque lo que están haciendo es revolvernos con lo que dice. Suena poético, suena muy elaborado, suena exagerado, suena como le quieras decir, pero en realidad no está diciendo nada, ¿ok? Eso es lo que hay aquí. Les pongo en la descripción el enlace para que puedan leer este poema. Les dejo también el enlace para que lean los Heraldos Negros o incluso todo el libro si lo encuentro algún enlace para que lo lean en PDF. Lo pongo por aquí abajito. Espero que les haya servido de algo, espero que le encuentren más sentido y sobre todo, ojalá algún día esto les despierte la curiosidad de leer poesía, ¿por qué no? Y pues de momento es todo. Nos vemos en otro videito.